Y el profesor me inspiró muchísimo, me ayudó muchísimo a entender más la clase, y lo que me gustó era de que no era solo entender los conceptos, sino también era aplicarlos. García lo que hace es, la hace una carrera muy flexible. Entonces lo que a mí me gustó mucho es que yo entré y no estaba muy seguro de qué tipo de política quería hacer, y lo que hace la carrera es que tiene 4 ramas. De política te puedes ir a literalmente cualquier lugar, puedes estar en law school, puedes ser profesor, puedes ser lo que sea. Bienvenidos a Degrees Overseas, donde nuestros exalumnos nos comparten sus experiencias estudiando en el extranjero. Hola, yo soy Alonso. Hoy me acompaña Alessio. Él es alumno de Pomona College. Estudia un double major, 2 carreras, en política y economía. Vamos a discutir un poquito sobre cómo se estudia estas carreras. ¿Qué tal, Alessio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, gracias por estar acá. Bueno, un poquito la idea es conocer cómo estudiar 2 carreras a la vez, política, economía. ¿Qué es estudiar política? Si me puedes contar un poquito desde tu perspectiva como alumno, ¿cómo es esta carrera? A mí la verdad que me gusta muchísimo la carrera. La universidad lo que hace es, la hace una carrera muy flexible. Entonces lo que a mí me gusta mucho es que yo entré y no estaba muy seguro de qué tipo de política quería hacer. Y lo que hace la carrera es que tiene 4 ramas. Entonces tienes política comparativa, relaciones internacionales, teoría política y política americana. Entonces tienes la oportunidad de explorar esas 4 ramas y te puedes especializar en una tus últimos 2 años. O también puedes tener una especialización en una región del mundo. Yo creo que voy a especializarme en rama, en relaciones internacionales. Por el momento solo he tomado he tomado clases todos mis semestres de política, pero he tomado clases en relaciones internacionales y teoría política. En la primera clase fue teoría política clásica en mi primer semestre, y leímos Aristóteles, Sócrates, libros del hinduismo, de budismo, y la verdad que fue una muy buena introducción para lo que sí sería mi segunda clase el semestre pasado, que fue Derecho Internacional, con un profesor de UCLA en Law School. Y la verdad que fue una buena introducción también a lo que es Derecho Internacional, ya en un ámbito un poquito más académico, que yo estoy en el pre-law track, entonces veamos si voy a Law School, no sé. Pero fue una buena introducción conocer a un profesor que está en Law School y que enseña esa clase en Law School, y aprender de él. Y el tipo es una persona fascinante, es increíble el tipo, lo admiro muchísimo. Y la verdad que lo chévere de la clase fue también de que tienes que mandar un perm para la clase porque se había cerrado, porque era solo para juniors y sophomores, y bueno, para seniors, pero los seniors están más con nosotros, son otras cosas. Y yo lo que iba a su clase, aunque no estaba en la clase, iba y me metía como por las primeras 2 semanas para fregarlo, que por favor me dejaran entrar porque quería la clase muchísimo. Y creó una clase específica como para personas como freshman o para personas que no habían llegado a tener esa clase. Y éramos solo 15 personas. Nos pedía traer un artículo de una noticia a la clase y hablar del artículo. Y hablamos desde Rusia y Ucrania hasta Darfur, Yemen, lo que sea, las Naciones Unidas. La verdad que me pareció una clase increíble. Me encantó muchísimo, y lo chévere también era que la clase era tan personal que era en el momento de almuerzo. Entonces literalmente era el Frank Danijo, que son los Danijos que tenemos en Pomona, tiene como unas salas específicas como para reuniones. Entonces agarramos nuestra comida, nuestro almuerzo, y nos sentamos en ese espacio privado para sentarnos con el profesor y comer nuestro almuerzo mientras que teníamos la clase. Y la verdad que fue increíble. Mi clase favorita para el momento. Recontra íntimo, súper... Sí. Qué chévere. ¿Y tú entraste pensando estudiar política o economía? ¿O las dos a la vez? Comencé política porque economía me da miedo, porque había escuchado que era mucha mate, y yo no estaba muy seguro de cómo sería la mate en la universidad. En el colegio me gustaba la mate, pero no tanto como para hacer una carrera de mate. Entonces política entré y decía sí o sí. Pero luego con economía tomé una clase de cálculo en mi primer semestre, en que sufrí mucho porque era diferente a lo que había hecho en el colegio, y me metí en una clase de cálculo 2 creo que debería haber hecho una vez un tipo de híbrido entre cálculo 1 y cálculo 2, porque no sé mucho los conceptos de cálculo 1. Bueno, me gustó muchísimo, y me di cuenta que podía seguir un poquito con economía, y también tomé una clase de macroeconomía, y el profesor me inspiró muchísimo, me ayudó muchísimo a entender más la clase. Y lo que me gustó era de que no era solo entender los conceptos, sino también era aplicarlos, y podías hacer preguntas sobre tu propio país y de cómo se aplicaban en el aspecto americano, y era como era macro, también hablabas de organismos internacionales, y la verdad que me pareció una cosa muy importante, y creo que la combinación de las 2 carreras es muy importante para hacer lo que yo quería hacer para política. Economía es un poquito más diferente, sí tiene más requerimientos. Tengo macro, micro, 2 clases para macro y micro, y luego tengo una clase de economía, estadística y econometría como requerimiento básico, y luego tengo electivos. Para política no tienes tantos requerimientos, tienes más electivos que otra cosa. Entonces sí, pero la verdad que igual te tratas muchísimo, y el profesor es un bueno y te ayudan con todo, así que Para economía también es más numérico, ¿no? un poquito más. Lo que pasa es que te piden hacer todas las clases requeridas en Pomona, porque como Pomona College es parte del Claremont Consortium, sí, puedes tomar clases en otros colegios, en otras universidades. Y algunas carreras te piden que solo tomes clases específicas en Pomona, porque el departamento de economía de Pomona es más math-based. La idea de como liberal arts y todo el tema de la filosofía de Pomona siempre te lo meten desde que llegas,
Y no te lo meto porque la verdad que todos los que terminan siendo aceptados a la universidad y comparten la misma filosofía con la institución y los profesores, que es como aceptar esa diversidad de ideas y de áreas de estudio, que como que no te sientas en solo una. Entonces, tengo muchos amigos que están enfocados en, por ejemplo, historia, pero también quieren hacer física, entonces están haciendo dos carreras en esos dos al mismo tiempo. Entonces, siempre entré con la idea de que quería explorar diferentes carreras, fácil psicología o incluso música o antropología o lo que sea, porque la verdad que me interesan muchas cosas. Entonces, entré con la idea, con la mente abierta, es una cosa que todos los estudiantes, al menos en Pomona, tienen. Como las clases son tan pequeñas, solo basta los officers, los profesores, entonces normalmente eres solo tú y el profesor. Sientes y le preguntas, ¿me recomiendas esto? ¿Qué piensas de mis trabajos? O sea, es muy personalizado y en base a sus experiencias te dicen, sí, no, he tenido profesores que me han dicho, la verdad que me parece que deberías, por ejemplo, enfocarte más en economía, más que en política, política puede ser lo minor, y otros que me han dicho, enfócate en los dos, también son en política, y te dicen las experiencias, porque todos tienen sus propias experiencias y lo bueno es sentarte con ellos, aprender de ellos y que te den sus consejos porque ahora se sientan, toman el tiempo de su día para ahora sentarse con los estudiantes y ayudarnos y guiarnos. Y ahora que has mencionado justamente este tema de cursos off the topic, como que off the course, tipo música, ¿eso? ¿Has llevado alguno, planeas llevar alguno como para explorar otras cosas? O sea, la verdad que sí. Muchos, la universidad tiene como requerimientos de Air Study Requirements, entonces sí, igual te motiva como a explorar clases en, por ejemplo, Chicano Latino Studies o African Studies, y ahí también tienes ciencias, humanidades, social sciences. Entonces, yo sí quiero tomar una clase en antropología, quiero tomar una clase en francés y quiero comenzar a seguir aprendiendo. Voy a tomar una clase en francés y también quiero hacer literatura francesa. También, por ejemplo, con música. Yo hacía música, mucha música en el colegio, me gustaba muchísimo. Tocaba violín y en la universidad también te da opciones a tener clases gratis de instrumento. Entonces, estoy haciendo clases de violín. Me estoy preparando para mi qualifying exam para poder subir a clases ya de 1 hora a la semana y poder hacer recitales con el departamento. Así que vamos a ver. Qué chévere. Justo lo que nos cuenta Alessio es un poco de la propuesta de valor de las universidades de liberal arts, ¿no? Que te permiten explorar, digamos, tanto lo que tú quieras en un tema específico y a la vez poder, digamos, ir hacia otras materias que no están relacionadas en lo que tú estudias y probar, ¿no? Es un poquito la propuesta de valor de estas universidades que son, digamos, yo creo, bastante, digamos, provechosas para cualquier alumno que sea en una etapa universitaria, ¿no? Y dentro de lo que tú has podido ver en la media curricular de ya sea Pomona o los Claremont Colleges, ¿hay algún curso así que tú hayas dicho como que nunca había pensado que este curso existía, como que en nivel de undergraduate, que te haya llamado la atención? Me acuerdo que me quería meter en una clase, pero no se fue porque es muy difícil entrar, porque es tan chévere. Esta clase se llama Física de Música, que no sé, es como que analizas tienes como labs incluso y analizas como el tema el tema tipo, las ciencias detrás del sonido. A veces los caso. Justo porque también conecto lo del tema de música que me gusta mucho con el tema de la física que me encantaba mucho en el colegio, pero me da miedo de lo que he escuchado cómo es. Entonces es muchas las clases que he tomado y que pues, me gustaría tomar, que la verdad es bien difícil saber cómo voy a hacerlo también con las dos carreras. También que quiero hacer Story Abroad, entonces no sé qué voy a hacer. Pero es un problema que todos tienen y la verdad que el colegio te ayuda, la universidad te ayuda. Y también, por ejemplo, los estudiantes de Pomona pueden hacer minors en otras universidades. Como los otros de los Claremont Colleges también pueden hacer majors en Pomona. Pomona no puede hacer los estudiantes eso, pero otras universidades pueden hacer eso en Pomona. Entonces es chévere porque también puedes tener una certificación en otra universidad y interactuar con los departamentos y la universidad y los recursos que tienen. Sé que, por ejemplo, puedes hacer un programa en Washington con Claire McKenna y en Silicon Valley. Te haces una pasantía y también tienes también tomas clases. Pomona tiene programas parecidos para ingeniería con otras universidades tipo Dartmouth, Washington University, St. Louis, Caltech. O sea, la verdad que es increíble justo porque Pomona es parte de esta comunidad grande de colegio, de universidades, también entiende el valor de tener partnerships con otras universidades. Entonces, muchos de los estudiantes se interactúan con otras universidades y viajan, y también tienes de esas universidades que también interactúan mucho con Pomona, especialmente las universidades tipo liberal arts o del mismo rango de estudiantes de class size y todo. Así que lo que menciona Alessio sobre Pomona es que Pomona pertenece a los Claremont Colleges, que es un consorcio de universidades en donde tenemos a varias universidades con una especialización. Literalmente queda una al costado de otra y todas, digamos, tienen beneficio en que ellos pueden llevar clases en las otras, pero a la vez cada alumno tiene su propia identidad porque pertenece a su propio college. Exacto. Y lo bueno también es que no tienes ninguna opción para hacer nada en lo que tú no quieras. Entonces, si tú quieres estar en la comunidad pequeña de Pomona, te quedas ahí. Si quieres tener una comunidad grande de los Claremont Colleges, vas ahí. Y eso, pues es chévere, pues, porque interactúas con ellos, vas de viajes con ellos y fuera de la clase también. Y también compartimos dining halls, compartes todo, es como una comunidad grande. Si quieres quedarte en Pomona, te quedas ahí, si no, te puedes
branch out y irte a los Claremont Colleges. Increíble. Cuéntame un poquito, ¿cómo suele ser un día usual? Mi día usual en general es como que me levanto siempre justo a tiempo para irme a la clase. El próximo semestre no tengo clases a las 8 de la mañana como el semestre pasado, así que no les recomiendo hacer clases a las 8 de la mañana, por favor. Aunque son morning persons, fácil, háganlo. Yo no soy morning person, solamente toco esa clase. Y lo bueno es que también como los estudiantes son diversos, los profesores también son diversos. Entonces tenía, por ejemplo, un profesor que era mexicano y nos hicimos muy amigos, nos unimos muy cercanos y después de clase siempre hablábamos y bromeábamos o él ponía música mientras estábamos haciendo un proyecto porque le gustaba mucho hacer experimentos en la clase de micro, economía. Ponía como música latina y me decía, ese que se conozca la música latina. Y nos matamos de risa. Bueno, que íbamos a ir a comer ceviche algún día porque siempre vas a comer con profesores después, a hacer boba o a hacer Dani a comer con ellos. Yo he ido a comer con el jefe del departamento de economía, por ejemplo, porque fue mi profesor. Y entonces después de clase voy y hablo con los profesores. Normalmente siempre tienes asistentes que van a hablar con los profesores para preguntas o lo que sea. No tienes que hacer una fila enorme, solo vas y ya, porque como somos 15, 20 personas por clase. Y después tengo meetings, voy a office hours o mentor sessions. Mentor sessions es el espacio designado después de clases para juntarte con un estudiante que ya tomó la clase para que te ayude con problem sets o con ensayos. Como un TA, pero mentor se le llama, es como una version de un TA, se llama mentor. Está aplicando para ser TA de una clase próximo semestre. Me gusta mucho que puedes desarrollar experiencias súper personalizadas, ¿no? Con tus profesores, con tus compañeros, está súper chévere. Es increíble, a mí me encanta. Es una cosa que más me gusta de Pomona, la verdad. Y cuéntame, ¿ya estás practicando? ¿Has podido practicar? Sí, tenemos una oficina llamada Career Development Office y yo voy a trabajar el próximo semestre y el próximo año va a ser chévere. Y te ayuda muchísimo con todo el tema de pasantías y research y incluso graduate school y fellowships, todo. Y yo siempre iba ahí porque quería ayuda para ver cómo comenzar el tema del internship process. Porque obviamente como internacional necesitas tienes que tener muchas autorizaciones y ayuda y también tienes que saber si es que tienen que sponsorizarte, aunque eso ya es para cuando te gradúas. Pero sí, entonces yo iba para que me dieran y me revisaran mi resumen, mi LinkedIn y todo eso. Y ahora estoy haciendo dos trabajos. Estoy haciendo un full time en la oficina de admisiones de Pomona, soy un summer fellow. Entonces ahí lo que hago básicamente es una buena oportunidad porque lo que hace el trabajo es que me ayuda, me paga housing y meal plan todo el verano. Justo me iré solo por 2 semanas para visitar a mi familia. Y bueno, está un poquito por Perú, pero me tengo que regresar para trabajar. Entonces, lo que hago, por ejemplo, ahí es desarrollar iniciativas para estudiantes internacionales, trabajo con el jefe de admisiones, conocí a la chica que le dio mi aplicación. Me dijo, Alessia, ¿eres tú? Sí, sí. Y reconoció mi aplicación, reconoció mi cara, se acordó de mí. Y es una cosa chévere porque como es tan pequeña la comunidad, de verdad que los admissions officers de verdad se acuerdan de ti. Y lo otro que estoy haciendo consulting en PwC, es un externship. Entonces, lo que hago básicamente es como, estoy en Pomona, en el campus, trabajando ahí, full time. Después de eso tengo como trabajo, como es remoto, entonces me reúno con consultants de PwC y representantes de esta compañía llamada Paragon One, que es una compañía que fue creada por un estudiante de universidad, creo que de MIT. Y lo que hacen ellos básicamente es conectar a estudiantes de minorías o internacionales con oportunidades de desarrollo profesional. Y es una buena perspectiva de si es que estás interesado en hacer consulting o no. Creo que es una cosa muy grande en Pomona hacer consulting cuando te gradúas o investment banking. Entonces, yo estoy interesado porque todos me dicen, es interesante y la verdad que consulting es tan general como que me gustaría hacer un poquito non-profit o no sé qué me gustaría hacer. Entonces fue una buena oportunidad para decidirme si es que me gustaba o no. Y por el momento me está encantando. ¿Te va bien? Sí, me está yendo muy bien. Y me gusta muchísimo y la verdad que tienes mucho apoyo también porque como tienes a muchos freshmen, pero también tienes a seniors, a juniors, a sophomores, tienes muchas personas, tienes mucho apoyo. ¿Y hacia dónde te ves trabajando en el futuro? O sea, con esta doble concentración en política, economía, con lo que ya estás viendo en consultorías, ¿tienes alguna idea más o menos de a dónde quisieras ir? La verdad que no estoy muy seguro porque sí tengo una idea general que estoy interesado en ir a consulting o irme a law school y enfocarme en Derecho Internacional, algo de diplomacia. ¿Verdad que contabas que estás haciendo pre-law, no? Estoy en pre-law, sí. Así que sí estoy aprendiendo en law school y tenemos un pre-law advisor y muchos advisors para pre-med y para pre-engineering y pre-business. Y estoy hablando con la pre-law y me ayuda muchísimo. Entonces, como me está yendo un poquito, como puedo prepararme para aplicar a law school ya desde la primera semana te ayudan y tienen muchos eventos, así que... ¿Y nos puedes contar un poco qué es pre-law? Pre-law, en algunas universidades tienen como legal studies major. Humana no tiene eso. No tenemos un legal pre-law major, lo que es básicamente un track. Entonces, lo que hace la universidad, los estudiantes que están en pre-law, básicamente ayudarlos a prepararse para su aplicación a law school. No tiene que tomar una clase específica de cursos, porque law school en general hay personas que aplican que son biology majors o política, economía, que son lo más comunes, o filosofía. Entonces, lo que hace básicamente el pre-law track es básicamente juntarte en este grupo de estudiantes que están interesados en ir a law school
Y si demuestras ese interés en la universidad, te conectan con pasantías, estudiantes que han ido a Law School. Sé que universidades han ido a la universidad, tipo, hemos tenido a Columbia, a Harvard, a Cornell, a BU, a Boston University, a UCLA. Han venido los Dean of Admission del Law School a hablar con los estudiantes, en esos como panels. Es bien chévere entonces porque te invitan a esos eventos, entonces aprendes un poquito más de la carrera de Derecho en Estados Unidos, qué puedes hacer, y eso. Entonces, no clases específicas, lo que tienes que hacer es tomar un examen llamado LSAT, que es como el SAT para el College Admissions, pero para el LSAT. Para el Law School. El LSAT y la admisión para Law School es más de habilidades. Okay. Entonces, lo que te va a ayudar la advisor es tomar clases que te van a ayudar a desarrollar esas habilidades. Entonces, por ejemplo, al menos tomar una clase de filosofía que te ayuda a mejorar tu writing skills, alguna política para tener una idea del aspecto político de todo. Entonces, eso, más habilidades que conceptos específicos. Para que llegues a la Facultad de Derecho ya con todo lo necesario para poder triunfar. Claro, y también te da recursos como para hacer pasantías o prepararte como programas de preparatoria para los cosas así. Buenísimo, buenísimo. Y si pudiéramos regresar a tu etapa escolar, justamente con un consejo para los que están ahorita en esa etapa, ¿qué le podrías recomendar ahora a un alumno escolar que te está viendo, que tal vez se incline en decir, oye, yo quiero estudiar política, economía? Yo creo que política y economía son áreas muy generales, y lo que más me gusta a mí mucho de las personas que hacen esas carreras son porque les gusta el tema general. De política te puedes ir a literalmente cualquier lugar, puedes ir a law school, puedes ser profesor, puedes ser lo que sea. Incluso yo no creo de verdad que tu carrera define mucho, al menos para política y economía, no creo que defina mucho lo que vas a hacer una vez que te gradúes. Tengo amigos que se han graduado de relaciones internacionales, están haciendo consulting, por ejemplo. Entonces, lo que yo te diría básicamente es de que explores tus intereses. Si estás interesado en hacer política y economía, buenas, o que sepan lo que quieres hacer. Googlea cuáles son las carreras más comunes a las que los graduados de política y economía se unen, y mira si alguna te interesa, y mira si es que puedes explorar alguno de esos temas. Entonces, por ejemplo, lo que me ha dicho mi previous advisor, por ejemplo, es de que yo estoy interesado en Derecho Internacional, ya, pero como undergraduate o como high schooler, no, es muy difícil tener como algún tipo de experiencia específica en Derecho Internacional, porque obviamente es una cosa un poquito más para profesionales o un poquito más como para mayores. Entonces, lo que puedes hacer es buscar oportunidades curriculares que te motiven a explorar conceptos que explorarías en eso. Entonces, MUN, por ejemplo, me ayuda mucho a tener conceptos que serían viendo en Derecho Internacional en un ambiente un poquito más accesible para estudiantes, tipo para todos. Entonces, esa es una buena idea, y la verdad que el modelo de las Naciones Unidas me ayudó muchísimo a definir mi carrera y desarrollar mis habilidades de oratoria y confianza y todo eso, que me ayudó mucho a definir mi carrera, la verdad, para política. Y para economía, y también diría que es muy general. De ahí puede ser, también te puedes hacer un doctorado en economía y si quieres ser profesor, o quieres hacer consulting, o investment banking, o lo que quieras hacer. Investiga las carreras los posibles trabajos que puedes tener con economía, y mira, obviamente siendo un high schooler no vas a ir a Wall Street a hacer una pasantía. Si lo haces, buenazo. Pero obviamente es difícil. Entonces lo que puedes hacer es ver si es que esas son las cosas que quieres explorar, qué conceptos o qué problemas lidian las personas que están trabajando ahí, y cómo puedes tú comenzar a explorar y familiarizarte con esos conceptos lo antes posible, para que puedas decir, no estoy seguro qué quiero hacer, pero ya sé y sé lidiar con los problemas y los conceptos con los que lidiaría una vez que me gradúe. Y no solo en la universidad va a ver que te gusta porque estás explorando lo que te gusta, sino también tú solito vas a sentirte con más confianza y más seguridad de que lo que estás haciendo es una cosa que te gusta. Y también está bien cambiar de opinión, está bien sentir que te gusta una cosa y después realmente la semana antes de aplicar, decir, no me gusta mi carrera, no quiero hacer esa carrera. Está bien, es parte del proceso, es parte de aprender, es parte de explorar. Y lo que importa es que se tenga la mente abierta y siempre, nunca acordes ninguna oportunidad porque dices, no creo que me guste. Yo creo que, por ejemplo, con economía, si no hubiera sido porque tomé esa primera clase por miedo a matemáticas, nunca hubiera explorado todas las oportunidades que he tenido con economía, conocer personas y profesores increíbles. Entonces, si te dan la oportunidad y te interesa un poquito, creo que vale la pena explorar un poquito, y nunca sabes a dónde te puede llevar esas cosas. Excelente consejo, ¿no? Y importantísimo, porque podemos llegar tal vez al momento de postulación sabiendo lo que queremos, pero también hay que entrar a la universidad esperando poder explorar un poco y confirmar lo que queremos, ¿no? Y tal vez descubrir nuevas cosas. Claro. Me ha encantado conversar contigo, Alessio, en verdad, gracias por compartirnos tu experiencia, en verdad creo que ha sido muy útil para todos los que nos están viendo. Y bueno, ¿y habías probado los King Crawlers? ¿Qué te han parecido? Están riquísimos, la verdad. Están muy ricos, sí, ahora me lo llevo. Pero sí. Bueno, gracias a ustedes por estar con nosotros hoy día. Espero que les haya gustado este episodio y hayan podido conocer un poquito más sobre lo que es política y economía. Y bueno, espero verlos muy pronto. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, gracias. Chao. Cuando yo postulé al Business School, lo único que se me venía cuando decía business era como Wall Street.
Pero no, es algo, o sea, sí existe la posibilidad de hacer investment banking, irte a Wall Street, pero finanzas es tan amplio,